Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Longplay. Sí, hay un saxofón de fondo porque esta tienda que usted ve aquí, para las personas que no nos están viendo o que nos están escuchando, somos una tienda de vinilos en Panamá, la primera tienda de vinilos en Panamá. Estamos dentro de un complejo llamado Rock and Folk en donde ensayan y tocan bandas como Los Rabanes, como Rubén Blades, como Gilberto Santa Rosa, y ahorita hay un saxofón de fondo. Así que si usted lo está escuchando, es la cama musical que nos va a acompañar. Y nos va a acompañar para trasladarnos, no sé si a uno, a dos o a tres países. Y usted dirá, pero ¿cómo que tres países? Bueno, sí. Es porque la persona que tengo a mi lado nació en Canadá, se vino a Panamá, luego a Canadá, luego a Francia y está ahora en Panamá. Y si hablamos de artistas canadienses, tenemos que irnos desde Michael Bublé, pasando por Alanis Morissette, Avril Lavigne, por ejemplo, Celine Dion. Pero si nos vamos a Francia, podemos ir a Ben Uncle Soul, MC Solar, Hocus Pocus, que son bandas que están ligadas en su mayoría al hip hop. Ben Uncle Soul ha hecho muchas versiones, sobre todo hay una muy famosa de Seven Nation Army, que es la canción de The White Stripes. Yo no me voy a tomar el atrevimiento de dar tu nombre porque mi francés, mejor dicho, es pésimo. Así que, por favor, dígame su nombre. En francés. Mathieu Delonchamp. Puedes probar, seguro que... No, Mathieu Delonchamp. Bien. Es como decir Le Cachité. Le Cachité. Por favor, me da un Le Cachité, me da un... yo no sé... Mateo, ¿verdad? Sí, Mateo, me puedes decir Mateo, tranquilamente. Así me llaman también. Mateo, pero a ver, ¿cómo la gente te puede buscar en Spotify, por ejemplo? Bueno, con este nombre, Mathieu Delonchamp, es todo un tema. Hay que tener un poco de voluntad, por favor. Se lo pido. Mathieu Delonchamp, M-A-T-H-I-E-U D-E-S. Como Matthew. Matthew. Pero no, el nombre entero. Delonchamp. Okay. Cuando habrán escrito D-S, Des, ya normalmente aparece. Exacto. Matthew Des, sí. Y ahí le aparece en Google, lo aparece en Spotify, la continuación del nombre. Mateo, gracias por estar en este podcast de Longplay. Sorry por no presentarte por tu nombre, porque mi francés es muy malo. No, salud por eso. Salud y gracias por recibir. No, por favor. Encantado de estar aquí. Salud, por favor. Cuando uno empieza a ver la vida de Mateo, uno empieza a descubrir que el sonido va muy ligado a lo acústico. Sin embargo, va ligado también a lo electrónico. Si lo trasladamos a la nueva sonoridad, el tema de los sintetizadores, el tema de algún tipo de efectos que van acompañados a esa melodía de la guitarra acústica. Cuando yo escuché, por ejemplo, una canción que se llama La Guaira, que tienen que escucharla ya. Búsquenla así, La Guaira, y se van a encontrar con un sonido maravilloso que lo traslada a uno a la playa, porque La Guaira es una isla en Colón, más allá de ser la capital del estado Vargas, en Venezuela. Uno dice, wow, se me vinieron tantos recuerdos del año 2007 cuando descubrí a Paolo Nutini, a James Morrison, a James Blunt, a Jason Mraz, a todos esos artistas ligados a la música acústica. Mateo, ¿cuán importante es la guitarra acústica dentro de tu música? Bueno, la guitarra es mi instrumento. O sea, yo empecé con la guitarra como guitarrista. Estudié mucho la guitarra y al principio me veía guitarrista solista, hasta que por una chica obviamente empecé a hacer una canción y dos, y me di cuenta que era mi camino al final, que necesitaba escribir y entonces dejé un poco la guitarra de lado. O sea, no la dejé de lado porque sigo obviamente tocando, me acompaño siempre con la guitarra, pero ya no estudio el instrumento en sí mismo. Pero entonces hace parte de toda compongo con la guitarra y está en mi álbum en casi cada tema. Hay un tema, cuando me hablan de tu carrera, me dicen, pues Mateo llegó a Polydor, Mateo llegó a que Universal tomara la música, luego de una gran cantidad de traspieces, de cansancio como músico, del saber que no te tomaba en cuenta. ¿Cómo llegas a ser artista Polydor o Universal en este caso? Bueno, hubo muchos años de lucha, de que cuando tienes 19 años te llaman para un apuntamento, estás todo como, tengo un apuntamento donde la Universal y te crees que es y al final, pues, un apuntamento, un tipo te escucha hablar y dices,
o que vuelvas cuando, o sea, al fin, muchas veces son tipos que, no sé, le gustan hablar con artistas, pero no Claro. les proponen nada. Y bueno, un apuntamiento, 2, 3, 4, 10, 15, hasta que llega un momento, estos apuntamientos no te crees, no te lo crees. O sea, no vas diciendo, sí, seguramente nos servirá, pero bueno, voy. Pero ¿por qué la gente y ese scouting que había en la música no te veía? O sea, ¿por qué la gente no te aceptaba y decía, yo quiero apostarle a este músico? Mira, es una buena pregunta. No sé, no tengo la respuesta. Creo que yo igual hago una música que quizás no es en el top de la moda francesa ahora, entonces, bueno, es una toma de riesgo que no quieren tomar. Y esto, y también la cosa de que, bueno, pasa mucho en la casa de disco que a un momento ya me conocían todos los labels franceses, sabían quién era y todo, pero me vigilaban y esperan todos que, a ver, si va no va, va a ir, o sea, es como un juego de, bueno, hasta que al final, después de no sé cuántos apuntamientos, es divertido porque la vez... tuve un apuntamiento con un señor que se llama Jérôme Laborie de Polydor. Esta vez pensé, bueno, no voy. Uno más, tenía otra cosa que hacer y pensé que era otra pérdida de tiempo. Y por suerte hablé con un amigo justo antes que me dijo, pero vete a este apuntamiento, no tienes nada que perder, anda. Yo, bueno, sí voy, pero realmente estaba por no ir. Y estuve y esta vez... me encontré delante de un director artístico que me miró en los ojos, que me dijo, tu canción me ha tocado muchísimo, la escuché en un bar con un auricular así, y yo súper tocado, bueno, me alegro y todo. Y nos vimos 2 veces más y un mes después el label me mandó una propuesta. Wow. O sea, es divertida la vida porque es cuando ya estás... Sí, ya ha llegado a... No la cúspide, pero sí por lo menos a entrar dentro del mercado. Claro. Hay algo que por aquí han pasado muchas personas que son artistas independientes, que lamentablemente no tienen algún label detrás de ellos que les pueden impulsar su carrera. Quiero saber cuál es la gran diferencia entre tener a una disquera a no tenerla. ¿Cuál fue el primer cambio que tú notaste? Más allá del tema del dinero. Tú dijiste, ya tengo más exposure, ya tengo más gira de medio. ¿Cuál fue la gran diferencia entre ser un artista independiente sin disquera a ser un artista independiente con disquera? Bueno, tengo que decir que para mí cambió mucho, casi todo, o sea, para ser sincero. En realidad cambió mucho para mí antes de firmar con la disquera, un encuentro con un tipo que se llama Stan Neff, que es buenísimo, okay. Y él me permitió también de firmar porque cuando escucharon la maquette... Te puedes pegar el micrófono sin problema para que te escuchen mejor. Así que es cuando escucharon la demo que me firmaron, pero lo que cambia básicamente, o sea, decías afuera del dinero, pero lamentablemente el dinero es un punto importante, es decir, o sea, no el dinero que ganas, porque no hay, o sea, por ahora, pero el dinero que tienen para darte la posibilidad de realizar tus metas, tus sueños. O sea, por ejemplo, yo del día al otro me encontré en grabar en uno de los mejores estudios de París, que normalmente nunca hubiera podido pagarme, y entonces en este estudio no solo el sonido está increíble, pero están todos los instrumentos, y trabajaba con este Stan Neff, que toca todos los teclados, y ahí, bam, ya el sonido es otra... Luego, pues, llamar a todos los músicos que quieres llamar. Y una de las cosas muy importantes que yo vine a Panamá, grabé mi disco que saldrá en mayo, lo grabé en París y un poco en Panamá. Me permitieron ir a Panamá y grabar una parte del disco a Panamá. O sea, todo esto son cosas que lamentablemente depende de dinero. De dinero, pero cuando hay este dinero, la cosa cambia, obviamente. Hay algo que obviamente la gente se va a querer preguntar, y es el tema de Panamá. ¿Cuál es el arraigo con Panamá y por qué Panamá es tan presente o está tan presente dentro de tu carrera? Comentábamos al principio que tus padres, luego de tú haber nacido en Canadá, que repito, es el país que vio nacer a Michael Bublé, a Celine Dion, a una gran cantidad de artistas, vienen a Panamá. Crean una casa y construyen una casa en La Guaira, si no me equivoco. Y luego te vas a Canadá. ¿Por qué el arraigo a Panamá? ¿Por qué tus padres deciden venir a Panamá?
Bueno, la historia en realidad todo empezó por mi abuelo. Mi abuelo trabajó en Panamá un momento y mi padre, que era joven, ya no vivía con su padre, pero se fue a visitar a su padre, que todavía no está con mi madre, mi padre, y se fue en expedición en la costa, en Colón. En este tiempo, después de Portobelo, que es el pueblo antes de La Guaira, ya no había carretera. Y mi padre se fue con una Zodiac pequeña y un par de jóvenes, no sé qué, de la ciudad, y siguieron la costa ahí, en plan, para ver lo que había después de Portobelo. Y había unos cuantos pueblos muy aislados, muy perdidos. Y mi padre llegó en la bahía de La Guaira, y ahí fue como un flechazo, se enamoró, o sea, todas estas casitas sobre pilares de madera, la gente ahí viviendo con el cayuco, bueno, era un tiempo increíble con la selva, y mi padre me dijo que llegó ahí y dijo a un tipo que pasaba, le dijo, no se dan cuenta de la suerte que tienen de vivir aquí. Y el tipo le dijo, pero hazte una casa, loco, te hacemos la casa, no hay ningún problema. Y mi padre se volvió 2 días después a Panamá, a la ciudad, con esto me dijo todo el mes así, se me quedó, y al final volvió y se hizo una cabaña de bambú sobre pilares y se quedó ahí viviendo un par de años, y lo que hacía es que tocaba en Nueva York y en Canadá con su arpa. Cuando llegaba el invierno, tocaba 3-4 meses, llegaba el invierno, se iba a Panamá, se metía en su cabaña 8 meses, y vivía. O sea, tu papá también es músico en este caso. Sí, mis 2 padres son músicos. Arpa. Sí, y mi padre es arpista y toca. Habrán 3 tipos en Europa que tocan la arpa india. Qué cool. Y toca incluso la música entonces venezolana, colombiana. No puede ser. Sí, chacareras argentina. Y escuché de hecho mucha música venezolana en casa desde pequeño. Hay un punto, y estamos escuchando al fondo Rihanna, si lo escuchan, en saxofón. Sí, en saxofón. Hay un punto que me llama mucho la atención de la carrera de un músico, porque, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar con por ejemplo, Lucas Graham. Vienen de Dinamarca, se hicieron famosos hace 2 años, y uno dice, bueno, wow, un grupo danés siendo famoso en los Estados Unidos y en América Latina cuesta. Y te quiero preguntar por esa distancia que hay entre la música que se escucha en Europa con la de América Latina. Uno ve en Glastonbury y uno siempre ve bandas alternativas en su mayoría. Hace 6 años estuvo Jay-Z como headliner y la gente se quejó porque, bueno, Jay-Z que hace un rapero cerrando Glastonbury. ¿Cuánta diferencia hay entre la música que se escucha en Europa con la de América Latina, ya que estás trasladándote de un punto a otro, de París a Panamá y viceversa? ¿Estamos muy distantes en cuanto a la música que consume la gente? Bueno, los franceses escuchan la música francesa. Lamentablemente me parece que, no voy a decir cada vez menos, pero un poco pasa esto porque la música americana, inglesa, toma tanto espacio que tendemos todos mucho, igual estamos educados, o sea, crecemos con la música americana. Entonces los franceses están entre la música francesa y la música americana, que nosotros compartimos la música americana. Me imagino que en Sudamérica escuchan tanta música. Y luego la música francesa es una música que tiene, salvo realmente la variedad, pero si no es una música en cual el texto es bastante rebuscado. Claro. Quizás sería, o sea, hay muy buenos autores españoles, pero es una particularidad francesa, lo de la escritura, el texto. No hay el ritmo que hay en América Latina, no hay toda esta cultura rítmica que es buenísima, y esto, luego hay cosas parecidas. Lo que para mí, o sea, ahora el rap, por ejemplo, tomó mucho espacio en el mercado en Francia, y sería quizás casi el equivalente de su, no sé, su reggaetón o es decir, música muy popular, algo italiano a veces, muy popular, que esto sí, es la música, digamos, más comercial, popular. Y luego está toda la movida un poco más independiente. Hay mucha música branché en Francia, cool, de gente de París que están ahí entre el electrónico, Bueno, pero sí, la diferencia sería quizás diría en nuestras músicas respectivas nacionales, que nosotros tenemos esta cultura de las letras, pero nos falta un poco de... Bueno, pero es que, a ver, si uno se va a Charles Aznavour o a Edith Piaf, uno dice, wow, estamos hablando de 2 grandes exponentes. Y si nos vamos al hip hop,
o al rap en este caso, cuando uno ve los grandes DJs de la música ligada al hip hop, tenemos que hablar de C2C, que son grandes DJs en este caso creando música y que se han reconocido sobre todo en Europa. Hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, cuando uno escucha a Ben Uncle Soul, que es un artista francés, él se hizo popular en los Estados Unidos y en América Latina por una versión en inglés, en este caso de The White Stripes. ¿Cuán difícil es entrar en el mundo mainstream de música pop siendo francés o cantando en francés? ¿Es difícil? Mira, creo que los franceses que logran exportarse fuera de Francia son, ¿cómo decir?, muy excepcionales. Hay pocos, o sea, es Claro. una cosa excepcional de lograr porque lamentablemente tenemos un idioma que, aunque digan que es romántica y linda, no es como Claro. español. Entonces, hay algunos, pero es muy... Creo que para lograr esto hubiera que o estás en una música un poco electrónica, cool, francesa, branché, que entonces habla a todos porque hay un beat o si no logras con tu música tener algo muy francés, a la vez popular, moderno y a la vez tan francés que habla el inconsciente de los extranjeros como el estereotipo francés. Y entonces les gusta, no sé cómo decirte. Por ejemplo, pienso en Zaz. Ok, claro. Que se ve que, bueno, creo que funciona. Que tiene una voz así que podría recordar un poco la de Edith Piaf, muy presente, muy fuerte. Y entonces me imagino que los sudamericanos y también los americanos, para ellos representa el francés, o sea, un poco el estereotipo de la cultura francesa. Y justamente yo quiero hablar contigo de eso. El francés, como dice el mito, le tiene tanta tirria al inglés, le tiene tanto choque al inglés, no de Inglaterra, sino al norteamericano. Perdón, tirria que era, no me... Tirria es como rechazo, sí, como sí. alejamiento. Bueno, también estas cosas están cambiando un poco. Es verdad que el francés tiene la reputación de que no hace ningún esfuerzo igual con los extranjeros cuando, o sea, es lo que dicen, ¿no? Claro. Y bueno, no hablamos muy bien inglés si nos comparas con otros países nórdicos y quizás ustedes los latinos, bueno, acá en Panamá se habla bien inglés. Pero cada vez más, te digo, seguramente en las ciudades donde la gente es un poco más cool, Claro. sí, escuchan mucha música americana y hay toda esta movida ahora de los franceses que cantan en inglés, en Versailles, entonces, no, cada vez más se canta en inglés. A veces yo te diría casi demasiado, porque yo creo que o sea, está bien, pero uno le toca asumir su idioma, ¿Qué prefieres asumir tú? y ser lo que... ¿Cantar en español o cantar en francés? Mira, para mí es divertido porque son dos partes de mí, como decir, dos lados de una misma pieza, medalla. O sea, el francés... ¿Qué te da el francés que no te da el español? Y viceversa. El francés... yo voy en cosas más profundas con el francés, porque en realidad es mi idioma, claro. Realmente, entonces tengo más vocabulario y también... Y esto, entonces me voy en algo más torturado, claro. A veces más profundo, más... Y el español me permite, es un poco una liberación, me permite cantar, por ejemplo, hay cosas técnicas que son tontas, pero en español puedes cantar con una voz más... en plena voz, con claro. más fuerza y que suene bien. En francés, cuando cantas en plena voz, enseguida puede sonar muy variedad, música demasiada, no sé cómo decirte, pierde a veces un poco su fineza. La sutileza, exactamente. Exacto. Entonces, otra forma de cantar en francés y entonces son dos partes de mí. Yo todas las canciones que escribí en español las escribí o en España o en Panamá. Okay. Y entonces representan para mí más el sol, la playa, son más solares, aunque haya bastante nostalgia porque muchas veces hablo del Panamá que se me ha ido, o sea, que de mi infancia. Mateo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con la migración. El tema de la migración se ha tocado en todo el mundo y lo hemos vivido en diferentes episodios. De lo que pasó en Siria y cómo la migración siria llegó hasta Alemania, dejándolo solo al final dentro de la Unión Europea. Y lo que tuvo que hacer Angela Merkel en ese momento, hasta lo que está pasando con los venezolanos. Pero si hay un país que ha recibido gran cantidad de migrantes, es Francia.
cuando uno va a París, en este caso los suburbios franceses, en este caso, están inundados de inmigrantes, sobre todo provenientes de África. Yo no voy a entrar en el debate si la migración es buena o es mala. Eso es ya un tema polémico de que cada quien, exactamente, de que cada quien tiene su posición. Pero yo te pregunto a ti, ¿la migración le hace bien a la música? Es una buena pregunta. De una parte, claramente sí. O sea, no sé si le hace bien, pero crea encuentros. Y por ejemplo, en París tenemos la reputación de tener muy buenos músicos de groove, porque hay tantos africanos que tenemos músicos buenísimos, bajista, baterista, toda esta onda. Y sí, pues llegado al funk. Claro, tenemos bailarines de hip hop buenísimo, porque la inmigración africana toma como modelo los negros americanos, y entonces bueno, entonces tenemos bailarines buenísimos, un groove increíble. Entonces esto claro que es un plus, como si es como si no hubiera habido el esclavajismo en América, no tendríamos ni la soul ni el jazz como está, al menos. ¿Te ves algún tipo de problema en la migración en cuanto a la música se refiere? ¿Por qué te la pregunto? Porque puede suceder que algunas personas ven la migración como una competencia desleal. O sea, el migrante músico va a cobrar menos que yo, que soy el ciudadano que paga impuestos, que está acomodado. En general, dices, más allá de la música. Exactamente. Claro. Sí, bueno, también hay temas que no se pueden poner así de lado, ¿me entiendes? Claro. O sea, la gente en Francia, de modo muy políticamente correcto, quieren decir que la inmigración está absolutamente genial y que... Claro. Pero bueno, hay siempre una contraparte en esto, ¿me entiendes? Por ejemplo, hablabas de la consecuencia que tiene en la música. Claro. Creo que, de hecho, el rap, por ejemplo, tenemos muy buenos raperos. Hay cosas buenísimas en rap que a mí me encantan y que sin esta inmigración, esta influencia... no hubiera este rap francés con letras buenísimas, pero hoy en la radio 90% de lo que escuchas es rap, ¿me entiendes? Claro. Y entonces ha comido todo el resto, o sea, la música francesa, la melodía, todo esto, lamentablemente, o sea, nosotros somos un poco, los cantautores franceses somos un poco resistentes en realidad. Ahora, quizás cambiará, los tiempos cambian siempre, pero es un momento... Y lo de la inmigración a nivel cultural, musical, es que cuando llegas de afuera con tu música, la vas mezclando con la música del lugar que hay, pero muchas veces no te conectas, o sea, todos no, pero en mayoría no te conectas directamente realmente con la cultura en cual llegaste. Claro. Es decir, que tiende, entonces la cultura del lugar, la Francia, que es un país muy antiguo con su cultura, tiende a perderse. O sea, es como si haces una mezcla de unas salsas y además de esta salsa al final. Exactamente. Esto es. Hay algo que, y ya para ir cerrando la conversación, estuve hablando con el cantante Lucas Graham en los Grammy, precisamente, no este año, sino el año pasado. Y también conversé con el tecladista de Ex Ambassadors, que es una banda muy famosa en los Estados Unidos. Y ellos me decían, nosotros sabemos lo que representan los latinos en la música hoy en día, lo que puede generar un J Balvin o un Daddy Yankee a la música a nivel internacional. Mateo, en este caso, para las personas que yo estoy trasladando el nombre de él en español a Mateo. Pero, ¿cuál es tu nombre? Mathieu Delonchamp. Ahí está. Yo no lo voy a decir porque no hablo bien francés. Mathieu Delonchamp. ¿Usted haría una canción de reggaetón o de música urbana? Si la disquera te lo pide para vender más. Bueno, esto ya es una pregunta, como decir, cada uno, o sea, casi una pregunta moral, ¿sabes? Complicada. Claro. De decir, un momento llega la tentación de... Pues la disquera te dice, hay que vender discos, más que discos, hay que hacer que la gente se traslade a Spotify y que tengamos más clics. ¿Tú harías música ligada al urbano para generar esos clics hoy en día? No, mira, yo creo que no tendría sentido que lo haga y que no sería igual si uno piensa en carrera y todo, no sería una muy buena estrategia, porque dirían, ¿pero qué está haciendo? O sea, ahora no te diría que no haría algo un poco influenciado urbano un día, pero porque lo quisiera yo, ¿me entiendes? Claro. O sea, estos días estaba cantando con mi amigo Rubén, que me hizo conocer el tema del Bossa, que se llama Rata y Ratone.
no es el tipo de música realmente que hago, pero el tipo tiene un flow buenísimo y me aprendí la canción con la guitarra y la canto. Y de hecho un poco, a veces tengo temas con un poco de esta influencia. Tengo un tema en el álbum que saldrá que es un poco groove así, que se llama Ça s'éclaircit devant. Y que de hecho... ¿Cómo? Está complicado. Ça s'éclaircit devant, quiere decir se está aclarando delante. Y recuerda un poco unos temas de MC Solar, de hecho, de los 80, 90. Muy groove, con un baterista y con bastante flow en las letras. Entonces, tomo también estas influencias. Ya para cerrar, naciste en Canadá, viviste en Panamá, te trasladaste a Francia. ¿De dónde eres? Mira, sinceramente creo que... ¿Te puedo decir panameño? ¿Te puedo decir francés o canadiense? Sí. Es buena pregunta. Creo que incluso hay gente que la tienen peor que yo todavía porque hicieron pam. Exactamente. Canadiense lo soy así para decirlo, pero al final me fui muy temprano. Ok. Te diría que soy francés, parisino y panameño del corazón y en la infancia, pero la infancia te persigue hasta la muerte. Entonces te diría francés y panameño. ¿Qué significa Panamá para ti como última pregunta? Bueno, esta es o sea, cuando digo panameño, de mi Panamá, que es un Panamá de playa, selva, cayuco en La Guaira. O sea, para mí esta es la visión de Panamá, porque hasta la adolescencia y ahora nuevamente estoy descubriendo un otro Panamá, ahí en la ciudad y todo, pero hasta mis 20 años cuando venía de París, llegaba en la ciudad y nos íbamos directo en la cabaña. Y Panamá para mí era solo esto. Y hasta mis 10, 12 años, hasta cuando era pequeño, pensaba que Panamá era solo esto, que no había gente en Panamá que vivía en ciudades y ascensores. Y para mí Panamá era todo así. O sea que Panamá para mí es la libertad, la felicidad, un poco lo que quisiéramos todos, creo, es volver a la naturaleza, vivir de modo natural y feliz con poco, pero tanto dentro. Mateo, ha sido un verdadero placer. Yo creo que la gente que nos está escuchando, yo les voy a decir que busquen el nombre La Guaira. Cuando ustedes busquen el nombre La Guaira, ya ustedes van a encontrar la música de Mateo. Además que la canción es maravillosa. Porque si usted no vive en una zona donde hay playa, se va a trasladar a esa zona en donde hay playa, en donde hay una carretera que está mal construida, pero que bordea el mar, pero que está ahí pegado a la montaña. Y de seguro le va a gustar la música que hace Mateo, porque yo no me atrevo a decir el nombre en francés porque mi francés es terrible, como lo he dicho. No, pero es que, a ver, última vez, diga su nombre. Mathieu Delonchamp. Mathieu Delonchamp. Eso. Usted busque La Guaira. Matthew, gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, en serio. Este capítulo me encantó, me encanta descubrir música nueva, me encanta que ustedes puedan conversar, más que conversar, generar algún tipo de conexión con nosotros, con artistas que seguramente en algún futuro darán de qué hablar y si no, seguramente le cambiarán la vida. Mi nombre es Gonzalo Lázari, www.mylongplay.com para que nos sigan en la página web. Si viene a Panamá, véngase acá a Longplay. Si está aquí en Panamá, visítenos para que escoja algún disco de estos que está acá. Puede ser uno de Edith Piaf, se dice así, ¿no? Perfecto. Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.